El tema que se ha estado viendo en las actividades de Socapred, claro, es el libro de Nehemías, o basado en el libro de Nehemías. Y sin lugar a dudas, ya a esta altura, ¿cuántos de los que están acá han leído todo el libro de Nehemías? Ninguno. Ah, sí, hay varios. Qué bueno, porque es el libro que se está usando como base, ¿ya? Para que los pastores o los hermanos que no han dado tema, lo tomemos como base, como referencia, ¿ya? Para poder exhortar la palabra del Señor como varón que somos, teniendo, ¿cierto?, como base Nehemías, ya un gran siervo de Dios, que tuvo como propósito principal, ¿cierto?, construir los muros de Jerusalén y levantar todas aquellas puertas que estaban caídas, ¿ya? Que eso también tiene un significado muy profundo en nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, en el primer tema, porque en realidad tengo el tema que iba a dar en Campanario y tengo el tema que voy a dar hoy día acá. Tengo dos temas, así que no sé cuánto me voy a demorar, pero acostumbro no demorarme mucho en los temas. Y el hermano Roberto me decía, bueno, en realidad una pauta, ¿ya? Cómo caminar con Dios como varón en estos días difíciles. ¿Mm? Mire, ¿sabe? Esta frase ha sido digamos, conocida, recurrida también en estos días difíciles o en estos tiempos difíciles. De hecho, varios de los temas que se han dado en AFAL, los jóvenes también, Jubit, que yo soy parte, ¿cierto?, de la directiva nacional como consejero de Jubit, todo apunta cómo mantener nuestra fe en estos tiempos difíciles, cómo vivir en santidad en estos tiempos difíciles. ¿Ya? Y le han puesto como ese título, en estos días difíciles. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Difíciles, muy bien, ¿ya? Difíciles, ya, sí, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿cierto? Muy difíciles, y de hecho la palabra de Dios profetiza, ¿cierto? Nos revela allí que, claro, en los postreros días vendrán hombres burladores, ¿cierto? Amadores de sí mismos, apóstatas y un sinfín, ¿cierto?, de cosas. El amor de muchos se va a resfriar, ¿cierto? Por lo tanto, sí, son días difíciles, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una razón fundamental, ya que es un diagnóstico, ¿cierto?, que tenemos para que en estos días tan difíciles, ¿cierto?, que estamos viviendo en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la fe, ¿ya?, en cuanto a la santidad, consagración, que son temas, ¿cierto?, muy importantes, ya hoy día, caminar como varón de Dios, ¿cierto?, allí bajo los principios y los valores que encontramos en la palabra de Dios, ¿ya? En la palabra de Dios. Mire, quiero leer solamente un texto como base porque vamos a leer allí algunos versículos, ¿ya? Y quiero comenzar con un diagnóstico, ¿ya? Porque en realidad el tema que yo traigo ahora, que dije que eran dos, pero hice uno solo, hermano, ¿ya? El tema que yo les quiero presentar a ustedes es que comencemos haciéndonos un diagnóstico, una evaluación. ¿Cómo está usted en la vida espiritual? Así de directo soy. Esta pregunta me la he hecho yo también. ¿En qué condición espiritual estoy yo en estos momentos? Comencemos haciéndolo un diagnóstico, una autoevaluación, ¿ya? Y Nehemías, en el capítulo número 2, versículo 17, ¿ya? Lo quiero tomar como referencia nomás y como base. 2:17 dice: díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos. Ya, esa frase nomás. Esa frase a mí, cierto, me es súper importante porque allí Nehemías le da un diagnóstico al pueblo de Israel, ya a los magistrados, a los líderes. Estamos en un grande mal. Eso es lo que les dice Nehemías. Y después de haber visto los muros abajo, las puertas abajo, ¿ya?
Eso es lo que le dice a los magistrados. Estamos, ¿cierto?, mal. Estamos mal. Es un diagnóstico, ¿ya? Bueno, eso es lo que encontramos, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Yo no les puedo decir a ustedes, hermano, ustedes están mal. Yo no conozco su vida. Tal vez ustedes tampoco me pueden decir, pastor, usted está mal, digamos, espiritualmente. Lo que pasa es que la vida espiritual es una comunión íntima y privada con Dios, que sí, se refleja en hechos exteriores, ya en actividades exteriores. Por ejemplo, el hecho de estar aquí, ¿qué nos motivó? Ya es que queremos agradar al Señor, servir al Señor, es algo que está, cierto, aquí en el corazoncito, apoyar, Socapref, ya salir a predicar a la calle, ya cumplir el mandato del Señor, y estas son consecuencias de nuestra vida interior, de comunión con Dios, ya. Pero uno nunca sabe cuánto están orando los hermanos, ¿me entiendes? Cuánto tiempo de comunión yo tengo con el Señor, un tiempo reverente, ya, privado con el Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos los devocionales en la mañana? ¿Cuántos nos ponemos de rodillas en la mañana, en la noche? ¿Cuántos de nosotros estamos insertos en el programa de trabajo y de servicio que tiene la iglesia? Ya la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hoy día salimos, cierto, de nuestra casa sin haber orado? ¿Ya? Ahí sí que yo no les voy a decir levanten la mano, ¿me entienden? No los quiero colocar entre la espada y la pared, pero yo creo que ningún siervo de Dios, hijo de Dios, debe salir en la mañana a enfrentar un mundo sin haber antes orado al Dios de los cielos, al Dios de los cielos, ¿me entiendes? No diga, no, que día domingo vamos a orar en la escuela dominical o en el periodo de oración que hay en la mañana. No, esto se trata de una comunión privada, íntima, que los siervos de Dios, los varones de Dios, ¿cierto? Principalmente aquellos que somos pastores, que estamos enseñando, que estamos predicando, los que hacen devocionales, los que tienen cargo en la iglesia, los líderes. Aquí hay líderes de nuestro presbiterio, ¿o no? Sí, pues, ya, sí. Somos líderes que Dios nos ha dado ciertas capacidades, ya nos ha dado dones, capacidades innatas, ¿cierto?, con las cuales uno nace ya allí, pero Dios nos ha puesto como varones para poder, ¿cierto?, liderar la iglesia del Señor, con la ayuda también, ¿cierto?, complementaria de una mujer. Y de hecho, el sábado antes pasado, ¿cierto?, se juntó la MUPREF en Concepción, ya, y era un número muy significativo, muy importante, donde las hermanas también allí, ¿cierto?, tomaron el tema, mujer, cumple tu ministerio, ya, cumple tu ministerio, ya. Por lo tanto, las hermanas saben muy bien cuáles son sus roles, ya el lugar que tienen que ocupar en la iglesia, y nosotros también debemos saber, ¿cierto?, cuál es el deber que debemos cumplir ante el Señor, ¿cierto?, allí como varones, ¿ya? Yo creo que esa es la idea de haber seguido, ¿cierto?, el libro de Nehemías y encontrar ricas y abundantes enseñanzas que encontramos en todo el libro, que sin duda hay muchas, ¿ya? Y cada expositor lo ha presentado de diferentes maneras, ¿ya? Pero los días difíciles, siempre la iglesia los ha tenido, siempre, ¿ya? Y nosotros miramos desde un punto de vista, hoy día muchas veces nos quejamos, cómo crece el movimiento LGTBI, ya, cómo crecen las ideologías, cómo crece el feminismo, cómo ciertos gobiernos que de repente son ateístas, ya comunistas, pueden gobernar nuestro país, y en fin, vemos una mirada, ¿cierto?, exterior de todas las cosas que en realidad las consideramos como enemigos, ¿cierto? Enemigos. Pero saben, yo de verdad pienso de que a veces estamos muy preocupados de lo exterior, de los enemigos exteriores, y no nos hemos preocupado de los enemigos interiores, ¿ya?, que tenemos en la iglesia. De verdad lo digo, no sé si estoy equivocado, puede ser un debate después, ¿ya? Pero de verdad que nosotros tenemos que estar preocupados. ¿Cuál es mi vida espiritual? ¿Cuál es mi vida espiritual? ¿Cuál es la vida espiritual que tiene mi iglesia? ¿Ya? Enfrentar los enemigos que la iglesia tiene. ¿Cuáles son los enemigos que la iglesia tiene? ¿Ya?
Apatía espiritual, por ejemplo. Desinterés, poca perseverancia, ¿ya? Poco deseo de servir al Señor. Las asistencias muchas veces han bajado en nuestra iglesia, ¿ya? Han bajado. Nos ha costado recuperarnos después de la pandemia. Nos ha costado recuperarnos, ¿ya? Hemos sacado muchas iglesias el culto de oración, ¿ya? De nuestras iglesias. Ahora algunas iglesias están retomando a lo que era también cierto antes de la pandemia, el culto de oración, porque antes hacíamos un estudio bíblico y el culto de oración. Pero después de la pandemia, no, quedémonos nomás con un solo culto. Algunas iglesias han hecho todo lo posible, ¿cierto?, como para poder volver al culto de oración. ¿Y qué más? Les puedo decir que como consecuencia también de nuestra vida espiritual, también muchas iglesias económicamente han estado mal, ¿ya? Entonces, estimados hermanos, pienso de que la apostasía es otra también, ¿cierto?, señal que la Biblia nos muestra ya como una señal inequívoca de que la apostasía se va a manifestar tan grande, ¿cierto?, en la iglesia, ya que es una señal inequívoca de la segunda venida del Señor, ya. En fin, muchos enemigos internos que tenemos, pero a veces estamos preocupados del gobierno, estamos preocupados de acá, y verdaderamente debemos preocuparnos de nuestra iglesia. La iglesia primitiva, ¿qué leyes tenían que les favorecían? Nómbreme una. Nosotros tenemos algunas leyes por ahí, sí, que nos favorecen, ¿ya? De hecho, nadie nos va a prohibir hoy día salir a la calle, ¿cierto? De una u otra manera, no. Pasan los carabineros, pues sí, ellos tienen libertad de salir a predicar a la calle. Pero ¿qué leyes le favorecían a la iglesia primitiva? Nómbrame una. Ninguna, absolutamente ninguna. Al contrario, fueron perseguidos. Pero eso es lo que yo decía, un pastor decía ahí, y hasta uno se emociona. Ya decía, pareciera que nunca más se va a levantar una iglesia como la iglesia primitiva, como la iglesia de Dios, tan guiada por el poder del Espíritu Santo, que a pesar de que no tenía ninguna ley que les apoyaba, crecía. ¿Entiendes? Entonces ellos se preocupaban de mantener esa comunión con Dios, sus oraciones, compartir todo juntos, ¿cierto? Con alegría, alababan a Dios, se convertían a Dios, servían a Dios a pesar de la oposición, ¿ya? Bueno, el Señor nos deja allí también una iglesia totalmente diferente. Ya allí pareciera que es la iglesia que el Señor va a encontrar cuando Él venga en su segunda venida, ya totalmente contraria a la iglesia de Hechos, capítulo número 2 principalmente, donde allí se muestran características, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, la iglesia de la Odisea. No sé si ustedes han leído Apocalipsis, los primeros ciertos versículos, donde se menciona una iglesia tibia, ¿cierto? Una iglesia tibia. Bueno, la tibieza espiritual, no sé si lo mencioné delante también, es un enemigo nuestro, ya, nuestro personal, como creyentes, como hijos de Dios en lo personal, ya allí, y también, ¿cierto?, como iglesia. De esto debemos estar preocupados, estimados hermanos, ya, de esto debemos estar preocupados, de estos enemigos, ¿cierto?, internos, por supuesto que también de los enemigos exteriores, y hasta donde sea posible, yo, bueno, debo, ¿cierto?, tratar de que no hayan enemigos exteriores, pero siempre los van a haber. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Me entiendes? Pero a mí me importa el futuro de la iglesia, que sigamos siendo fieles al Señor, ¿cierto? Que sigamos siendo perseverantes en las cosas del Señor, ¿ya? Eso es lo que nos debemos preocupar. Esa es la mirada al menos que tengo yo. ¿Qué significa caminar con Dios? Ir en una dirección, avanzar, caminar con Dios, es caminar en la dirección de Él, porque solo su senda o la dirección de Dios es la correcta, y solo lo podremos lograr si obedecemos a su palabra. No hay otra alternativa. Ya andar con el Señor es obedecer a su palabra. En Génesis 5, 21, 24 se nos dice que Enoc fue un hombre que caminó con Dios hasta que el Señor lo llevó al cielo,
es considerado como un hombre justo que agradó a Dios 365 años. Es un ejemplo para nosotros hoy en día, como varones, caminar humildemente con nuestro Dios, apegado, ¿cierto?, a su palabra, ¿ya? Caminar con Dios es obedecer la palabra de Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio, amar, tener misericordia, humillarte para andar con tu Dios. Abraham, otro ejemplo, caminó hacia la tierra prometida, caminó con fe, pues no sabiendo dónde iba, pero estaba seguro que Él lo guiaba. ¿Quién lo guiaba? Abraham no sabía dónde iba, pero sí estaba seguro quién iba con él. ¿Ya? ¿Quién iba con él? Nosotros también estamos caminando con Dios, pero ¿de qué manera? Caminar con Dios como varón, ¿cierto? Significa tener el sumo ejemplo de Cristo. Debemos andar como Él anduvo. El ejemplo de Cristo de verdad es póstumo. El ejemplo que debemos tener siempre nosotros, estimados hermanos, es Cristo. ¿Ya? Con Él siempre nos debemos comparar, ¿ya? De hecho, nunca vamos a ser como Cristo, pero debe ser siempre nuestro deseo ser como Cristo, ¿ya? Ser como Cristo, un anhelo de ser cierto como Él, ¿ya? Sus ejemplos son dignos a seguir. Amó a su Padre, hizo su voluntad, fue fiel, obedeció, amó, sirvió a los demás, ¿cierto? Andar como varón de Dios en estos días difíciles, ¿ya? Es lo que el Señor requiere, cierto, de nosotros. Ya dijimos, enemigos externos son las nuevas políticas ateas, ideologías, gobiernos, sociedad sin Dios, etcétera, etcétera. Se promulgan leyes, cierto, que tal vez, cierto, no nos benefician para nada. Pero si nosotros vamos a la Biblia, siempre ha habido tiempos difíciles. El hombre que por naturaleza depravada sin Dios, siempre se ha extraviado de la voluntad de Dios, haciendo toda cosa nefanda, inmoral, inmunda, ¿cierto? Como dice Romanos capítulo, ¿cierto?, número 3, ¿ya? Bien, esa era la introducción de lo que iba a decir, ¿cierto?, en Campanario. Después lo que sigue, ya yo lo resumí en algunos puntos acá, ya que ya leyéndolo no me voy a expandir más para no ocupar, ¿cierto?, mucho tiempo, ¿ya? Ahora, mi deseo es animarle a ustedes para servir al Señor con excelencia y con calidad. Debemos mejorar nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios tiene que ser con excelencia, con calidad, estimados hermanos, ¿ya? Primero, Dios siempre levanta hombres para animar a su pueblo. Ya conocemos el llamado de Nehemías y no vamos a hacer, cierto, ahí ningún mayor comentario, porque esto otros siervos lo han visto, el llamado, cierto, de Nehemías, ¿ya? Esdras, Ageo, Zacarías y otros ya fueron contemporáneos. Ellos animaron al pueblo a levantar muros, a edificar el templo, pero también aparte de eso fueron profetas que llamaron al pueblo a dejar sus pecados, ¿ya? A volverse a la palabra de Dios. Si ustedes leyeron Esdras, si ustedes leyeron Nehemías, de verdad que el pueblo, ¿cierto?, después de haber levantado los muros, ya después de haber edificado el templo con Esdras, ¿cierto?, allí, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que dejar pecados, ¿ya? Los cristianos, de verdad que sí, hemos sido perdonados en Cristo y Cristo ha perdonado todos nuestros pecados si hemos confesado y no hemos arrepentido. No, al menos eso entiendo yo. Yo me arrepentí por todos mis pecados, ya, por los presentes, por los, ¿cierto?, pasados y también por los futuros. Y doy gracias a Dios porque Él perdonó todos mis pecados, ¿ya? Si no hubiese perdonado todos mis pecados, seguiría en condena, ¿ya? Todavía iría al infierno, pero yo confié en la mediación, ¿cierto?, perfecta de Cristo, ¿ya?, en la cruz por mis pecados, ¿ya? Y todos aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿ya?, que han reconocido su pecado y han reconocido que solamente uno puede, ¿cierto?, haber llevado ese pecado, y es el Señor Jesucristo. ¿Queremos volver a pecar?
Yo creo que ningún cristiano quiere volver a pecar. No pecamos por voluntad, nos esforzamos para no pecar. Y aún seguimos siendo pecadores. Aún seguimos siendo pecadores. Hasta que esta carne, cierto, sea vestida de incorrupción y este cuerpo mortal de inmortalidad. ¿Ya? Pero seguimos pecando. Pero Juan dice, hijitos míos, ¿cierto? Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? Abogado. Abogado ahí es Paracleto, ¿ya? Paracleto, ¿ya? Que es es alguien que ha venido, ¿cierto?, a ayudarnos, a prestarnos ayuda porque estamos en una miseria muy grande. Paracleto, ¿ya? Paracleto. Hay un himno que dice del Paracleto, dame tu unción, ¿cierto? Que hace referencia también al Espíritu Santo. Bien, entonces, esto es lo que hicieron estos profetas. No solamente construyeron muros, levantaron puertas y levantaron el templo. Yo sé que los muros, las puertas y el templo son parte muy significativa para el pueblo, ¿cierto?, de Israel. Ya en sí el pueblo giraba en torno al templo. Su vida espiritual giraba en torno al templo. Ya las ceremonias, los ritos, ya que Dios había establecido ahí en el Éxodo, con Moisés y todo eso, el pueblo de Israel, ¿cierto?, su vida espiritual giraba en torno allí del templo. De hecho, todas las tribus se ponían alrededor del tabernáculo, ¿ya? Entonces allí Dios manifestaba su presencia y todo lo que ustedes allí conocen. Los muros también tienen un significado. Ya los muros de una ciudad, antiguamente, ¿qué es lo que daban al pueblo? Daban seguridad. Ya daban una seguridad, los enemigos, los animales, había un control, quién entraba, quién salía. De hecho, las puertas también, ya que yo no soy muy docto en eso, pero la iglesia en Mirna, a través del hermano Igor Palma, está dando un tema sobre las puertas. Ya no sé si ustedes las puertas que tenía, cierto, Jerusalén, que eran 12, ya, y aquí Nehemías menciona algunas, que tienen un significado. Yo de verdad no he puesto atención en los estudios. Para poner atención en un estudio así hay que estar sentadito, escuchando, ¿cierto? Y todo eso. Yo no soy doctor de eso, pero las puertas tienen un significado. El muro tiene mucho significado en realidad. ¿Ya? Para un pueblo que necesitaba la seguridad en Dios, para un pueblo que necesitaba, ¿cierto?, tener allí una restauración, una comunión, una sanación, ¿cierto?, con el Dios de los cielos. ¿Ya? Entonces, en este libro, ya junto con Edra, se puede ver uno de los avivamientos más grandes que han habido, ¿cierto?, en la historia bíblica, ¿ya? Pero no puede haber avivamiento espiritual si no hay reconocimiento de pecado. No puede, es imposible, ¿cierto? No es imposible. Algunos falsos avivamientos, ¿cierto?, que algunas iglesias tienen, y espero que nosotros, digamos, seamos la excepción, ya una iglesia avivada, una iglesia que canta, una iglesia que salta, una iglesia, ¿cierto?, que trajo un predicador de tal lugar y al ponerles las manos encima, ¿cierto?, que eso está muy de moda, ya en pastores, ¿cierto?, carismáticos y en iglesias, ¿cierto?, que se confunden al votar a las personas y todo. Un gran avivamiento, le llaman ellos en realidad. Y llenan iglesias, llenan templos, llenan espacios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta en realidad ver lo que quieren ver, escuchar lo que quieren escuchar, pero menos confrontarse con el pecado. Un día, con una persona fui vetado yo en mi mensaje, y de verdad que a veces me pasa un poquito, porque los pastores nos apasionamos un poquito, ¿ya? Y resulta de que una persona de la iglesia después se anduvo arrepintiendo un poco. Me dijo, lo que pasa, pastor, que usted ya está muy majadero, está hablando mucho del pecado, me dijo, está hablando mucho del pecado. Díjese hablar del pecado si ahora las cosas han cambiado. ¿Me entiende? Eso me pareció bastante, digamos, bastante, no me acuerdo la palabra, ¿ya? Pero me parece bastante preocupante, ¿me entiende? Bastante preocupante, porque ¿cómo voy a predicar del Evangelio si no hablo del pecado? ¿Me entiende? Y hoy día muchos predicadores están dejando hablar, hablan del Evangelio, hablan de Cristo, pero no quieren confrontar el pecado. El Evangelio tiene que confrontar al pecador,
¿o no? Sí, pues el Evangelio confronta al pecador, pues. El amor de Dios se manifiesta, ¿cierto?, en que nosotros somos pecadores, sí, estamos condenados, pero el amor de Dios se manifiesta en que esa persona, confesando sus pecados, ¿cierto?, arrepintiendo de sus pecados los más profundos de su corazón, el amor de Cristo es que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. De otra manera, la ira de Dios está sobre el pecado, sobre el impío. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo estamos predicando el Evangelio hoy día? ¿Cómo vivimos el Evangelio? Un Evangelio light, un Evangelio así como, no, en realidad parece que hoy día hay que aplaudir a los pecadores para que vengan a la iglesia. Yo una vez estuve en una licenciatura, y resulta de que se presentaron ahí todos los niños, las niñas, y la persona que tenía un promedio 7, ¿cierto? Y la aplaudieron, bravo, la aplaudieron. Pero después pasó un jovencito, ¿ya? Una ovación, pero tremenda. Todo el gimnasio, arriba, lo aplaudieron, bravo, bravo, bravo. Yo dije, qué raro. No dijeron nada así. Y después yo pregunté a unas niñas que yo conocía. No, es que ese niño confesó este año que era gay. Y lo aplaudieron por su valentía. ¿Me entiendes? Lo aplaudieron por su valentía. Oiga, hermano, hoy día parece que no sé qué es lo que queremos. Aplaudir el pecado para que vengan a la iglesia. ¿Me entiendes? A mí me han pedido algunos papás, me han dicho, pastor, por favor, pero no le diga nada. No le diga nada. En realidad yo nunca le hablo a las personas como con odio, siempre con cariño, con amor. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que hoy día parece que como que tenemos que comprender el pecado y aplaudir el pecado como para que las personas vengan a la iglesia. Eso me preocupa, ¿me entiendes? Yo sé que ustedes tienen opiniones y tienen algunas cosas así, pero me está preocupando eso, de verdad que me preocupa mucho, 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 ¿ya? Entonces, el pecado, estimados hermanos, el pecado. Si ustedes ven el libro de Nehemías, el libro de Esdras hizo que matrimonios, ¿cierto?, se separaran. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían hecho alianzas con mujeres paganas, o viceversa. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hubieron reformas espirituales. La gente tuvo que confesar su pecado, volverse a Dios, volverse a su palabra, ¿ya? Volverse a su palabra. 2, ¿en qué condición te encuentras? Espiritualmente hablando. La primera pregunta que Dios hace en el Génesis, ¿cuál es? Porque ¿quién hace la primera pregunta en la Biblia? ¿Ah? ¿Lo saben? ¿Quién hizo la primera pregunta en la Biblia? Satanás, pues. Claro. ¿Con qué Dios os ha dicho? Porque Satanás es experto, ¿ya? En seducir, ¿ya? Y también muchas veces nos hace preguntas y nos pone en duda en realidad. Pero la segunda pregunta, ¿quién la hizo? Y fue la primera de Dios. ¿Cuál es? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa fue la primera pregunta que hace Dios en la Biblia, ¿cierto? Sí, la primera pregunta que hace Dios. Pero la primera la hizo el diablo, ¿ya? ¿Dónde estás tú? Dios pidiéndole cuentas a Adán, varón de Dios, ya el primer hombre. Muéstrate, quiero ver tu rostro, ya, quiero ver tu rostro, ya, quiero verte a tus ojos. ¿En qué condición estás tú? Quiero enrostrarte tu pecado, Adán. Ya, por eso que el salmista dice, no apartes tu rostro de mí. ¿Me entiendes? No apartes tu rostro de mí, soy pecador. Por lo tanto, estimados hermanos, si Dios, ¿cierto?, en realidad no quiere ver algo en mí, es el pecado. ¿Ya? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el pecado nuestro que Cristo llevaba, ¿cierto?, en la cruz del Calvario. ¿Ya? Es bueno hacer un recorrido por nuestra vida. ¿En qué condición estás tú? Es bueno, estimados hermanos. ¿Ya? Es bueno. Nosotros pasamos por nuestra niñez, nuestra juventud. Ahora estamos pasando por nuestra adultez. Y muchos, a lo mejor, de los que están aquí, pero parece que son pocos, están en su senectud.
¿ya? O sea, ya tienen más de 75 años, ¿ya? ¿Cuál ha sido, cierto, nuestro andar con Dios? ¿Cuál ha sido, cierto, allí nuestro crecimiento con Dios? ¿Ya? Nuestro crecimiento con Dios. ¿En qué condición nos encontramos ahora? ¿Ya? Espero, estimados hermanos, que no encontremos escombros en nuestra vida y tizones, ¿ya? Y tizones. Espero que las puertas y los muros de tu vida no estén derribados, ¿ya? No estén derribados. Nehemías hizo una inspección un tanto privada. Eso está en el capítulo número 2, versículo 12 al 16, que lo leímos delante, ¿ya? Que esto tal vez sea privado en ti. Pensar cuál es tu vida, si tienes que confesar algún pecado, si tienes que reestructurar tu vida, si tienes que restaurar tu vida, si tienes que consagrar tu vida, que son temas, y el otro día yo decía en una predicación, el tema de la consagración, que era un tema recurrente antes. Yo escuchaba mucho en mi adolescencia el tema de la consagración. Y un día escuché, me parece que fue al pastor Luis Monge, que dijo una frase: no puede haber consagración si no hay renunciación. Y parece que está bien, ¿o no? Muchas veces queremos consagrarnos al Señor, pero no renunciamos a algo. Y no puede haber consagración si no hay renunciación. ¿Me entiende? Bueno, la consagración es un tema bastante amplio en realidad, pero yo para consagrar mi vida como pastor, y soy el peor ejemplo que puede haber, estimado hermano, tuve que renunciar a varias cosas, ¿me entiende? A varias cosas, porque la consagración, ¿cierto? Para consagrarse como pastor, atender iglesia, 100%, tuve que renunciar a lo mejor un trabajo laboral, estar, ¿cierto?, allí obligado a cumplir horarios en empresas, con jefes, patrones, qué sé yo. Siempre para la consagración tiene que haber una renunciación, ¿ya? Entonces, nos hace falta, así como Nehemías dice, levantémonos, lo que hizo el hijo pródigo. Esa es una historia que me fascina, ¿cierto? El hijo pródigo, ¿ya? El hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Ya? Se levantó, dice la Biblia, volvió en sí, la pensó, ¿cierto? Y pensó en su mala decisión en realidad. ¿Ya? La respuesta del pueblo: levantémonos, edifiquémonos, así esforzaron sus manos para bien, ¿ya? Para bien. Diagnóstico, Nehemías 2:17. Vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalén desierta, sin protección de muros y puertas. Les dije delante, no soy experto en el estudio de las puertas del muro. Puede ser que a lo mejor veamos el estudio del hermano Igor y ahí a lo mejor nos vamos a dar cuenta de la importancia de las puertas y los muros, ¿ya? Pero lo que yo rescaté, ¿cierto? La puerta de la oveja, del pescado, la puerta vieja, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, la puerta del muladar, no sé si me faltó alguna, pero son 12. Las 12 puertas de Jerusalén en la época de Nehemías tenían un significado profundo y espiritual. Representaban la restauración, la sanación, edificación de la vida de aquellos que habitaban en la ciudad. Simbolizaban la necesidad de restaurar la relación con Dios, la purificación, el perdón a través de la redención, ¿ya? Y herencia que tenemos en Cristo. Al entender el significado de estas puertas podemos apreciar aún más el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Es lo que yo recogí, ¿cierto?, de un comentario. Pueden haber otro tipo de comentarios. Isaías 60:18 dice: mas a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas, ¿cierto?, alabanzas. ¿Ya? ¿Cuál es la condición, cierto, o el diagnóstico que nosotros, cierto, nos podemos dar como varones de Dios? ¿Ya? El diagnóstico es personal, porque también a veces somos muy buenos para dar un diagnóstico como iglesia, y de hecho, ¿cierto?, estimados hermanos, estos son diagnósticos que a veces los pastores escuchamos, ¿ya?, de la iglesia, de ustedes mismos, y soy franco en decirlo, ya cuando conversamos con algún hermano, y sobre todo de otra iglesia, ¿ya?
Pastor, si en mi iglesia, la escuela dominical, bajó. Yo soy bien cuidadoso con escuchar a veces comentarios de otra iglesia, porque así como alguien de mi iglesia puede hablar de otra iglesia, así también ese hermano puede hablar de mi iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que conversamos, con lo que decimos. Cuando hablamos y nos referimos a los siervos, también a los pastores, porque tiene que ser todo para edificación y no destrucción. Pero algunas cosas sí pueden ser verdad. No, la escuela dominical, antes teníamos 60, ahora, si llegamos a los 35 estamos felices y contentos, ¿cierto? No, en mi iglesia hace tiempo que no se reciben miembros. Al contrario, parece que este año vamos a tener que presentar una lista de miembros al presbiterio más baja, porque borrar, ¿ya? Y así, diagnóstico que de repente, ¿cierto?, uno escucha, no quisiera escucharlo, ¿ya? Y aquí está el pastor Luis Monge también, que a veces yo lo admiro a él cómo hace sus temas, porque son muy buenos, pero él dice, a veces quiero decir cosas y de repente me arrepiento, pero igual las digo, ¿ya? Y está bien porque son realidades, ¿me entiendes? Son realidades, ¿ya? Y un día él dijo una cosa fuerte, que a mí me ha dado vuelta, y no sé si será verdad o no, ¿ya? Pero él dijo, hermano, si seguimos así, ¿en cuántos años nuestra iglesia pudiera desaparecer? Lo dijo, parece, ¿cierto? Sí. Sí, porque parece que cada año estamos presentando menos miembros, en unos 50, 60 años. Yo después pensé harto en esta frase en realidad. Disculpen que lo lleve allá. Yo amo mi presbiterio, siempre voy a trabajar por mi presbiterio, porque creo que mi presbiterio, ¿cierto?, es guiado por el Señor, a quien debo toda la honra, la gloria y la alabanza. Pero también son temas que nos deben preocupar, ¿ya? Entonces, pienso de que la iglesia de la Odisea tiene que haber sido una iglesia con muchos miembros, una iglesia no pequeña, pero como iglesia seguía funcionando. Es que lo que pasa es que a Dios no le interesa la cantidad de personas en realidad, ¿ya? A lo mejor podríamos desaparecer como una iglesia fundamentalista, como una iglesia consagrada, como una iglesia santificada, como una iglesia, a eso voy, ¿me entiendes? Y a lo mejor podríamos seguir funcionando como iglesia, porque hay muchas iglesias que siguen funcionando como iglesia, ¿cierto? Pero en realidad no son iglesias cristianas, ¿me entiendes? No son iglesias cristianas, ¿ya? No son iglesias cristianas. Por lo tanto, es como esa enredadera que una vez creció en el frente de una iglesia, ¿ya? Esta es una historia que encontré por ahí. Y en esa iglesia decía, ¿cierto?, en esta iglesia se predica a Cristo. Hermosa frase. Y de verdad que se predicaba a Cristo en esa iglesia. Pero creció una enredadera en toda la esquina, ¿cierto?, ahí del frente de la iglesia, y de repente la enredadera, ¿cierto?, creció y le tapó la última palabra. Y nadie se dio cuenta. En esta iglesia se predica, pero la enredadera tapó Cristo. Ya, en esa iglesia se estaba predicando. Y curiosamente, en esa iglesia se dejó de predicar a Cristo. Seguían predicando, no sé qué cosa se predicaba, pero menos de Cristo. Y después la enredadera, ¿cierto?, tapó la iglesia predica. Entonces la frase quedó en esta iglesia. ¿Ya? O sea, pasó a formar una iglesia que ni siquiera predicaba de Cristo, ya no empezaba predicando, sino que solamente fue una iglesia. ¿Me entienden? Que eso no nos pase a nosotros, estimados hermanos. Que no nos pase, ¿cierto?, a nosotros en la vida espiritual. ¿Ya? Bueno, 4, el llamado a la restauración. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Hermanos queridos, esa frase, ¿quién la decía? Yo soy un pastor que admiro a mis pastores, algunos que ya partieron, y yo aprendo mucho de mis pastores. Hermanos queridos, la iglesia no puede darle vergüenza al mundo. Yo eso lo escuché una vez de un pastor, Luis Quesada. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cómo? Porque él era un pastor bien así como Pedro. Él. ¿Ah? Entonces, no seamos más en oprobio, dice, cierto, allí Nehemías. El gran llamado de Nehemías pone como base a Dios sobre todas las cosas. La mano de mi Dios era buena sobre mí y conseguí ayuda logística del rey, escolta del rey, Artajerjes,
que lo ayudó, ¿cierto?, para venir a Jerusalén, ¿ya? A Jerusalén, ¿ya? Entonces Nehemías, ante el llamado, pone a Dios. No soy yo el que obra, es Dios el que obra, ¿cierto?, en nosotros. Y Dios puede usar cualquier herramienta, ¿cierto?, incluso a un pagano, a un idólatra, para poder, ¿cierto?, bendecir a su pueblo. Porque Dios hace, ¿cierto?, como Él quiere. Pero esta es la frase que yo quiero, ¿cierto?, que analicemos un poquito. Y ya no seamos más en oprobio. ¿Qué significa la palabra oprobio? Sí, muy bien. ¿Ves? El pastor Luis sabe mucho. Deshonra, vergüenza, ya, descrédito, humillación. ¿Me entiendes? La iglesia no puede, ¿cierto?, dar vergüenza, no puede dar descrédito, no puede dar humillación, no puede estar dando deshonra, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos un pueblo real, gente santa, pueblo adquirido, un pueblo especial. ¿Ya? El mismo Señor Jesucristo designó a la iglesia como la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Me entiendes? El mismo Señor Jesucristo. El Salmo 44:13 dice, pusístenos por vergüenza a nuestros vecinos. Pero no porque Dios haya querido poner al pueblo de Dios por vergüenza. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios desobedecía cada rato. ¿Ya? Nos pusiste por escarnio y por burla a los que nos rodean. ¿Ya? Daniel 9:7-10, que no voy a leer la lectura bíblica, Daniel allí pide perdón, ¿ya?, por la vergüenza del pueblo de Dios. Y Daniel pide allí, confiesa a Dios y se avergüenza de su pueblo y confiesa el pecado, ¿cierto?, a Dios por todo el pueblo. El pueblo de Israel tenía que dar a conocer con su testimonio la obra maravillosa del único Dios que existe, pero por no obedecer, Dios los sometió a vergüenza y oprobio. ¿Ya? Oprobio. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales, sigan ustedes, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ya cité esta cita tan, ¿cierto?, conocida. Mateo 5:13-16, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Quiero, no sé si será textualmente, pero un comentario que hizo César Vidal con respecto, ¿verdad?, a este término. Vosotros sois la sal de la tierra. Dice César Vidal, es un muy buen mensaje, ¿ya?, este pasaje. Hace unos siglos atrás, la sal no era tratada como condimento, más bien como detener la putrefacción de los alimentos. No os engañéis, dice Jesús, esta sociedad no se pudre si ustedes actúan como sal. ¿Ya? Si vosotros no actuáis como sal, esto se convierte en un pudridero. Y por favor, no seáis ingenuos para pensar que si no actuáis como sal, si no cumples con tu deber, si solo eres una sal dentro del salero, ¿ya?, pienses que nos va a ir mejor, ¿ya? O la gente o la sociedad nos va a colocar, como la mejor gente que existe, ¿ya? Esa gente la debemos respetar. Si no cumplimos con nuestra misión, si no salimos del salero para detener la putrefacción del mundo, ¿ya?, nos van a tirar al suelo y nos van a pisotear, ¿ya? Y se cumplirá lo dicho por el mismo Jesús. Y si la sal, ustedes, la iglesia, ¿ya?, se desvaneciere, no, ¿cierto?, en chileno, aquí yo no estoy hablando en griego, en chileno, no sirve para nada, ¿cierto?, para nada, ¿ya?, sino que solamente para echarla afuera, y echándola afuera va a ser pisoteada, ¿cierto?, por los hombres, ¿ya? Es un comentario que quise rescatar yo, ¿cierto?, de César Vidal, que lo hemos escuchado en algunas conferencias, ya tanto en CIEF como también en nuestro presbiterio. La oposición, 5, Nehemías 2:19, ¿ya? Nehemías 9:2 al 4:2 al 3, perdón, ¿ya?
¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir, han de sacrificar, han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y ya, eso nomás, no vamos a leer toda la cita bíblica, la otra me la voy a saltar también. Pero hay oposición de los enemigos, ¿ya? Y aquí, lo que decíamos delante, enemigos externos, ¿ya? Enemigos externos. Versículo 19, más habiendo oído Sanballat, horonita, del capítulo número 2, y Tobías, el siervo amonita, Gesén, el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Cierto? ¿Os rebeláis contra el rey? Gobiernos ateos, leyes, ideología, la sociedad misma que cada día se aleja más de Dios, con nuevos movimientos que van en crecimiento como el LGTBI y tantos otros y sus derivados, el feminismo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Usted dirá, ¿qué tiempos más difíciles? Eso lo analizamos, ¿cierto?, al principio. Si nosotros vamos ahora a la iglesia, debemos saber que siempre han habido tiempos difíciles para los santos. Siempre, siempre. ¿Ya? El ejemplo de la iglesia primitiva, que ya lo di, ¿cierto?, que fue una iglesia que creció rápidamente con el poder del Espíritu Santo y no tenía ninguna ley que le favorecía, al contrario. Pero amaban a Cristo y eso era suficiente. Amaban a Dios y predicaban, ¿cierto?, el Evangelio. Enemigos internos, apatía espiritual. Esto estamos hablando ya dentro de la iglesia. Decadencia de la fe, una tibieza, desinterés, apostasía, decrecimiento, etcétera, etcétera. Ya la falta de cumplir con nuestros deberes con excelencia y con calidad, porque es para nuestro Dios. Porque muchas veces cumplimos, pero no cumplimos con calidad y excelencia, ¿cierto? A veces se nota, muchas veces, ya un devocional mal hecho, una dirección de escuela dominical donde se vio un cierto apuro, una cosa como que pareciera que fue el día sábado nomás. Hasta las predicaciones también a veces. Ya no estamos hablando aquí de eruditos, pero sí de personas, ¿cierto?, que se esforzaron por presentar, ¿cierto?, allí a la congregación algo de excelencia, algo de calidad, porque se está sirviendo al Señor. ¿Ya? Testimonios preocupantes, ¿ya?, recogidos no hace mucho tiempo. Pastor, en nuestra iglesia están quedando poquitos. La asistencia a la escuela dominical ha bajado. Ya la lista de miembros bajó este año. Hace tiempo que no se reciben miembros. Ya desapareció el culto de oración. Una decadencia económica en varias iglesias, que puede ser el reflejo justamente de nuestra vida espiritual, porque, bueno, en realidad, ¿cierto?, dar es un asunto espiritual y no financiero, ¿cierto? Pero de eso no vamos a hablar, pero sí, o no vamos a profundizar en eso, pero sí, en muchas iglesias, ¿cierto?, también en la parte económica han sufrido mucho. Si pareciera que la pandemia hasta nos hizo ser más egoístas en realidad. Parece que la pandemia, de una u otra manera, es una gran excusa, ¿cierto?, para excusarnos, ¿cierto?, con el Señor, ya con el Señor, ya. Pareciera que comparados con la iglesia de la Odisea hay una similitud espiritual, ya, abismante, abismante. 6, la oración, Nehemías 4:9, ya, Nehemías 4:9, dice allí, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hubo oración, pero también, ¿cierto?, hubo una protección civil, ya allí. Inteligencia. Nehemías fue un varón de Dios. No vamos a leer los textos. Nehemías 1, 4 al 11, es una oración completa. Nehemías 2:4, Nehemías 4:4, Nehemías 4:9, entre varias oraciones, ¿cierto?, que hace Nehemías allí, algunas incluso hasta de pie, pero sin faltar el respeto, ¿cierto?, a Dios. ¿Cuánto oras tú como varón? ¿Cuánto oras tú? ¿Ya? ¿Cuánto oras tú? Y otra cosita, ¿oras con tu esposa? Y ojalá tomado de la mano. Bueno, si no, no importa. Lo importante es orar juntos. Porque algunos también dicen, no, tomemos de la mano, ¿cierto? Unamos fuerza. Parece que las fuerzas no se unen de esa manera, pero no. Digo, no, eso nomás. Como esposa puede ser un apego ahí. ¿Oras con tu esposa? No me levante la mano. ¿Ahí me estás levantando la mano o no? No, no. Ya. Hay que orar con la esposa. A veces no se ora con la esposa. ¿Y qué vamos a orar con la esposa?
muchas cosas, ¿cierto? La esposa es nuestro complemento. Yo siempre digo que Lucy hace cosas que yo no puedo hacer como hombre. Y Lucy no puede hacer cosas, pero sí yo las puedo hacer como varón. ¿Me entiendes? Sin confundir los roles. Debemos orar para amarnos cada día más. Yo oro todos los días para serle fiel a mi amada esposa. Ella también, para que trabajemos en la iglesia. Y aparte de eso, ¿cierto? Aparte de eso, ya, debo decir que lamentablemente, y esto lo mencionó el otro día también un pastor, los índices de separaciones matrimoniales en nuestra iglesia han crecido mucho, ¿cierto? Han crecido mucho, ¿ya? Es un tema también preocupante ese, y hay que orar justamente, ¿cierto?, por aquellos que lamentablemente, ¿cierto?, están pasando o han pasado esto, y yo siempre oro por ellos para que en realidad lo que pasen, lo pasen en la gracia de Dios nomás, ¿ya? En la gracia del Señor nomás, ¿ya? Y es un tema que nos debemos preocupar los pastores constantemente, y ha ido en alza, en realidad. Los pastores, los líderes que estamos acá, los que predicamos, los que hacemos devocional, los varones, nuestro matrimonio, oremos juntos como matrimonio, hagamos devocionales, alabemos al Señor juntos. ¿Y por qué más? También por los hijos. Yo un día le pregunté a un varón y le dije, sí, está bien, ya lo que usted dice, lo llevó de chiquitito a la iglesia, ya, y todo eso. Yo siempre he dicho una cosa, y esto puede ser un tema bien conflictivo en realidad, ya, y es verdad que sí, los hijos crecen después, y uno dice, hice todo lo posible, está bien, hicimos todo lo posible, ya, todo lo posible. Pero yo también pienso que muchas veces que los hijos no estén en los caminos del Señor fue porque como padres también fallamos. Y eso le cuesta reconocer, ¿me entiende? ¿Por qué? Un día le dije a un padre, a una madre, ¿ya? Y los comprendo, si yo lloro con ellos también cuando me cuentan cosas, ¿ya? Y le decía yo, pero mire, un día ustedes llamaron al hijo y le dijeron, hijo, venga para acá. Ya, está en este problema, tremendo. ¿Los hijos traen problemas o no a la casa? Sí. Venga, abrácelo, dígale que lo ama y lo quiere, los dos. Pero hijo, así como te queremos y te amamos, ¿por qué no nos ponemos de rodillas juntos a orar al Dios de los cielos? Ora usted con su hijo, lo abraza y le dice, hijo, venga, voy a orar por usted, permítame. A veces son reacios los hijos, pero mira, así como tú quieres la ayuda que yo te quiero dar como papá, permíteme orar contigo, abrácelo, dígale, te quiero, te amo, pero permíteme orar por ti, por favor, ¿ya? No solamente hay que orar por los hijos, hay que orar con los hijos, ¿ya? Con los hijos. Nehemías era un hombre de oración, aquí los hijos no aparecen y todo, pero la oración es otro tema, ¿me entiendes? Otro tema que tiene muchas ramas, y muchas veces cuando los hijos, y permítanme, ya voy a terminar, permítanme decirle que cuando los hijos muchas veces llegan con problemas a la casa, algunos varones, esposos, miran a la esposa y ¿qué es lo que le dicen? ¿Viste? Te dije, tú tenés la culpa. Es bien fácil echarle la culpa al otro, es muy fácil en realidad. Cuando los problemas, ¿cierto?, allí de los hijos son de dos. Es fatal echarle la culpa a la esposa, ¿me entiendes? Puede ser, sí, y puede ser a lo mejor más culpa mía, como varón, ya allí, pero no es la idea buscar culpable, la idea es buscar ayuda espiritual. ¿Y Dios levanta el caído o no? Sí, pues cuántas veces a nosotros nos ha levantado del barro, del cieno, ¿ya?, del hoyo profundo, y el Señor nos restaura, porque Dios es un Dios de oportunidades, ¿me entiendes? Pero esa oportunidad es cuando nosotros buscamos su rostro, su presencia, confesamos nuestros pecados, el Señor nos levanta, ¿cierto? Allí. Entonces a veces es muy fácil echarle la culpa, ¿cierto?, allí a la esposa, y también las famosas discusiones, ¿ya? Las discusiones a veces también, ¿cierto?, de los matrimonios, que le hacen tanto daño, ¿cierto?, allí a los hijos. Tantas cosas que decir con respecto a esto, ¿ya?, estimados hermanos. La oración de Nehemías. Un hermano que fue el pastor Edison, ¿cierto?, allí también dio énfasis en Monte Águila sobre esto, sobre la oración
¿cierto? También y el ayuno, que fue un punto también súper importante que él mencionó, ¿cierto? Allí, ya, y se dejó en claro precisamente, ¿cierto?, cuál era el propósito, ¿cierto?, del ayuno, porque el ayunar tiene un propósito. Me gustaría que alguien alguna vez hiciera un estudio sobre el ayuno bíblico, ¿me entiende? Para tener más claridad, porque algunos hermanos todavía, hasta yo mismo tengo un poquito de duda con respecto a eso, ¿ya? Pero la oración, para mí, el ayuno mencionado en la Biblia es comunión con Dios, ¿cierto? Es una alimentación de su palabra hacia mi vida, ¿ya? No es sacrificio, ¿ya? Es un momento de íntima relación, comunión y de oración con el Señor, ¿ya? Y es privado. 7, y con esto termino, la importancia que es la palabra de Dios. En Nehemías 8, ¿cierto? Allí del 1 al 8, ya, son citas largas en realidad, ya, largas. Pero allí, ¿cierto?, juntándose todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. ¿Ya? Por lo tanto, allí, ¿cierto?, se leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta, ya de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Y ahí está toda la lectura bíblica, con respecto a la atención que el pueblo, ¿cierto?, puso a la ley de Dios. ¿Ya? Es la misma atención que nosotros debemos poner a la palabra, ¿cierto?, de nuestro Dios. ¿Ya? ¿Qué hizo allí que el pueblo escuchara con entendimiento la lectura pública de la palabra, ¿cierto?, de Dios? ¿Cierto? Un llanto desgarrador. Versículo número 9. ¿Ya? Un llanto. Día santo, ¿cierto?, a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pienso que esto fue emocionante, ¿ya? Esto fue sentimental. Yo creo que el pueblo controlaba su emoción y su sentimiento, porque es lo que nosotros tenemos que hacer, para que no nuestras emociones, ¿cierto?, nos controlen a nosotros, ¿ya? Y todo esto, ¿cierto?, cosas externas demostraban que el pueblo había puesto mucha atención en la palabra, ¿cierto?, de Dios, ¿ya? Cosa que de repente nosotros no hacemos, ¿ya? No hacemos. Si hay alguna cosa que muchas veces los presbiterianos somos criticados, especialmente, ¿cierto?, por los pentecostales, iglesia fría, no, ustedes son más fríos, un témpano de hielo, en realidad. Sabemos nosotros que no, ¿me entiende? Que no. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos leído la palabra del Señor con ligereza, con rudeza, con mucha dureza, ¿me entiende? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Salmo 50 y... ya se me olvidó, ¿51? 51. Ten de mí, ¿cierto?, piedad, misericordia, Señor. Ese es un salmo de David, ¿ya? Un salmo de David, ¿ya? ¿A quién atenderé?, dice Isaías. ¿A quién atenderé? ¿A quién yo estaré pendiente? Aquel que es pobre en espíritu y el que tiembla a mi palabra. El que tiembla a mi palabra, dice el Señor, ¿ya? Se restauraron algunas fiestas, como la de las cabañas, tabernáculo, que era una fiesta muy importante, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque con esta fiesta, ¿cierto?, allí ellos recordaban al Dios excelso, maravilloso, poderoso, soberano, que hizo maravillas en el Éxodo, ¿ya? Recordaban su libertad, tenían comunión con Dios, ¿ya? Volvían a tener dependencia de Dios, un corazón que se abría hacia ese Dios que hay que agradecer, ¿ya? Y cuando un pueblo de Dios agradece a Dios, ¿es suficiente? ¿La gratitud a Dios es suficiente? Yo le voy a decir que no. La gratitud nunca es suficiente si no servimos al Dios de los cielos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. No, Dios no se agrada con gratitud solamente. Dios se va a agradar cuando nos postremos delante de Él y le sirvamos. Los 10 leprosos, si los otros también agradecieron, pero uno volvió, dice, y se postró delante. Señor, aquí estoy, te adoro. Si vamos a la calle y le preguntamos a una persona, ¿usted está agradecida de Dios? Oh, sí, sí. Pero hermanos queridos, entendamos, el servicio a Dios, ¿cierto? El servicio a Dios, ¿cierto? La gratitud a Dios, perdón, es un paso
al servicio, a la entrega, a la santidad, a la consagración. Los levitas confiesan los pecados del pueblo, ¿ya? Eso está en Nehemías 9, 5 al 38, ¿ya? Fue una oración maravillosa que hicieron allí, ¿cierto?, los levitas, ¿ya? Hubo una organización del pueblo tremenda. El pueblo de Dios tiene que ser organizado, el pueblo de Dios tiene que ser ordenado. Nehemías corrige varios desórdenes, ¿ya? Varios desórdenes. Y si ustedes ven en Nehemías, esas letras chiquititas que aparecen arriba, ¿cierto? Ya que es como un orden de los temas que se tratan en ese capítulo o en esa parte de la Biblia. Nehemías corrige varios desórdenes. Así termina el libro de Nehemías, ¿ya? Corrigiendo varios desórdenes. ¿Qué es lo que yo tengo que corregir? Estoy terminando como comencé. ¿Qué es lo que tengo que yo corregir como varón de Dios? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? Yo no les puedo decir a ustedes, pero cada uno de nosotros, ¿cierto?, sabe, ¿ya?, qué es lo que tenemos que corregir en nuestra vida, ¿ya? Bueno, la alianza que habían hecho con mujeres paganas, ¿ya?, fue un pecado ahí que los israelitas habían cometido y como cierto se dice, hubieron allí separaciones y todo eso, ¿cierto?, con el afán y propósito de mantener al pueblo lo más santo y puro posible. Así también debemos nosotros, ¿cierto?, con todas estas correcciones que hagamos en nuestra vida, mantenernos como lo que Dios dijo que éramos, un pueblo santo, ¿ya? Un pueblo que es santo y que quiere servir al Señor con la mayor disposición y que nuestro servicio sea lo más posible, de más calidad, ¿cierto?, y más excelencia para nuestro Dios, ¿ya? Estimados hermanos, que Dios les bendiga, ya, a cada uno, ¿cierto?, de ustedes, y que estas humildes palabras ya puedan no volver vacías ante los ojos del Señor. La palabra de Dios, así, ¿cierto?, Isaías lo dice, que la palabra de Dios, ¿cierto?, no vuelve vacía. Antes hará lo que Dios quiera en la vida y los corazones de todos aquellos, ¿cierto?, que la han escuchado. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.